Hola queridos y queridas estudiantes, vamos a continuar hablando sobre el sistema de prevención de la violencia. En particular quiero continuar desarrollando esta parte que quedó inconclusa sobre el sistema de prevención de la violencia. Ustedes recuerdan que trabajamos en el aula estas preguntas que ustedes pueden ver en mi espalda sobre las leyes que ustedes conocían vinculadas a la prevención de la violencia. Algunas de ellas ustedes las mencionaron y había una última pregunta relacionada a si el Código Penal sirve para prevenir la violencia. Esto quedó bastante claro en el sentido de decir que el Código Penal no es un mecanismo o un cuerpo normativo para prevenir la violencia, ni siquiera en la fase, digamos, del nivel terciario. Por lo que ya les explicaba, el Código Penal sirve para sancionar determinadas acciones, determinadas como delito. Bien, pues ahora lo que quiero conversar con ustedes es específicamente cuál es el marco normativo que faculta a los gobiernos para implementar leyes que prevengan la violencia en nuestro país. Respecto de eso, vamos a encontrar entonces unos mecanismos vinculados a nuestra Carta Magna, la Constitución de la República. Este es el primer elemento que faculta a los gobiernos, a las autoridades, a desarrollar determinados programas, determinadas acciones vinculadas a la prevención de la violencia. En particular, el artículo 2 de nuestra Constitución establece que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la prosperidad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Entonces, este es el fundamento que tendría cualquier gobierno que esté en el Ejecutivo o desde el Legislativo si se quieren implementar una serie de medidas vinculadas a mejorar las condiciones de seguridad de sus habitantes. Otro de los elementos vinculados en nuestra Constitución es el artículo 68, ordinal tercero, donde al presidente de la República le concede unas atribuciones particulares para desarrollar este tipo de acciones. Dice el ordinal tercero del artículo 168, ordinal tercero, que debe el presidente de la República procurar la armonía social y conservar la paz y tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad. Entonces vemos que este artículo 168, ordinal tercero, también complementa esto que hablábamos hace un rato del artículo 2 de nuestra Constitución. El artículo 86 del mismo cuerpo normativo que venimos conversando habla también de las atribuciones que tienen los órganos del Estado. Establece que son indelegables, pero esta indelegabilidad no significa que no hayan procesos de coordinación, interconexión entre los distintos órganos del Estado. La parte final del artículo 86 habla precisamente de eso, de que estos órganos colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas. Es decir, si en este momento lo que nos aqueja, lo que nos preocupa a los y las salvadoreñas es la seguridad, o la inseguridad más bien, los órganos del Estado podrían de forma coordinada implementar una serie de medidas y de acciones para el combate de la violencia, y en este caso medidas
de carácter preventivo. En el ámbito internacional hay una serie de tratados que se han desarrollado y que nuestro país es signatario. Entre ellos tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece en su artículo 6.1 el derecho a la vida, la seguridad personal en el artículo 9.1, la Convención Americana de Derechos Humanos establece también en su artículo 4.1 el derecho a la vida. Y el artículo 7.1 habla sobre la seguridad personal. En ese orden de ideas, entonces, tenemos unos tratados internacionales que también vienen a legitimar, además del cuerpo normativo que son las constituciones, en este caso la Constitución de la República de nuestro país, a que los estados promuevan y hagan acciones vinculadas a garantizar la seguridad de sus habitantes. Y entonces, estos tratados internacionales lo que vienen a hacer es a darles un mandato a los gobernantes, pero no un mandato, digamos, de manera pasiva, sino un mandato activo para promover condiciones de vida a la población y que éstas permitan prevenir la ocurrencia de daños. Dentro de estos tratados que nuestro país ha firmado, también tenemos aquí en la región uno de ellos, que se los mencionaba en la última ocasión, vinculados a este tema de prevención de la violencia, y es el Tratado Marco de Seguridad Democrática. Este Tratado Marco de Seguridad Democrática, en su artículo 1, habla que los países de la región deben de buscar la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad y el tráfico de armas, el establecimiento de un balance razonable de fuerzas que tome en cuenta la situación interna de cada estado y las necesidades de cooperación entre todos los países centroamericanos para garantizar su seguridad. Entonces este artículo viene a legitimar a los gobiernos de Centroamérica para que impulsen también medidas de carácter preventivo. Bajo esta óptica, bajo esta cobertura que da el artículo 1 del Tratado Marco de Seguridad Democrática, es que se desarrolla una serie de conferencias a nivel centroamericano para implementar la estrategia de seguridad del SICA, porque está legitimado a los gobiernos de Centroamérica para desarrollar este tipo de actividades. Claro, luego hemos visto que hemos tenido dificultades para desarrollar o llevar a cabo, más bien implementar en lo concreto los distintos proyectos o acciones que se tenían previstas, vinculados unos a la voluntad política de los gobiernos de Centroamérica y otra a la carencia de recursos económicos en particular. El Tratado Marco de Seguridad Democrática establece un mandato activo de proveer condiciones de vida a la población para prevenir la ocurrencia de daños. Esto es importante tenerlo en cuenta porque este Tratado Marco de Seguridad Democrática es precisamente la normativa que obliga de alguna manera a los gobiernos de Centroamérica que están vinculados o articulados en el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, para que desarrollen estrategias de seguridad regional a partir de unos mandatos concretos que le da este cuerpo normativo. Tenemos entonces que este Tratado Marco de Seguridad Democrática, en su artículo 1, manda la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo,
la narcoactividad y el tráfico de armas, el establecimiento de un balance razonable de fuerzas que tome en cuenta las situaciones internas de cada estado y las necesidades de cooperación entre todos los países centroamericanos para garantizar su seguridad. Este artículo 1 es el que de alguna manera retoman los mandatarios centroamericanos para buscar estos mecanismos de coordinación, articulación en materia de seguridad. Obviamente, en materia preventiva de seguridad, si es que nulo ha sido muy poco el trabajo que se ha hecho. Los gobiernos han trabajado más en la parte reactiva, de cómo comparten información de delincuentes, bases de datos, etcétera, que es importante también, pero no en el carácter de prevención de la violencia en ninguno de los niveles, es decir, en el primario, terciario o secundario. El artículo 15 y 16 del Tratado Marco de Seguridad Democrática hace una apuesta por las políticas sociales, es decir, mandata a los gobiernos de Centroamérica que implementen políticas de este tipo, reconociendo en el fondo de que hay unas desigualdades en los países. Al interior de cada uno de ellos hay personas que están en alto grado de exclusión, de pobreza, marginalidad, etc. Y por lo tanto, manda este cuerpo normativo que los gobiernos trabajen para disminuir estas brechas que existen. Dentro de la legislación secundaria, es decir, hemos venido hablando, como para recapitular, estamos hablando entonces de un cuerpo normativo que es el global, la Constitución de la República, que es la máxima legislación. Dentro de ella se desprenden otros cuerpos normativos. Y luego también tenemos los tratados internacionales. Pero dentro de esto que se desprende de la Constitución están lo que se le llaman leyes secundarias. Y estas leyes secundarias, en este caso para la prevención, tenemos entre ellas el Código Municipal, que su artículo 4, por ejemplo, da un mandato general a los gobiernos municipales para que incorporen la temática de prevención de la violencia como parte, digamos, de su objetivo en los procesos de planificación y desarrollo de su municipio. Entonces, con base a este artículo pueden hacer determinadas políticas locales los gobiernos en el municipio. Luego tenemos la Ley Marco de Convivencia Ciudadana y Contravenciones Administrativas, que fue aprobada en el 2011. Esta ley lo que viene es ampliar el reconocimiento legal del rol que tienen las municipalidades en la gestión de la convivencia. Este es un elemento importante porque ya no solo tienen este artículo 4 anterior que hemos leído, el Código Municipal, que les da un mandato genérico, sino esto que viene a reconocer estos vínculos o estas facilidades para que puedan interactuar con otros organismos estatales dentro del municipio. Y por lo tanto viene a promover la cooperación entre los diferentes actores presentes en el municipio. La legislación sobre contribuciones especiales para la seguridad. Tenemos también la ley contra la violencia intrafamiliar, que esta es una de las que ustedes mencionaron en las exposiciones, que en su artículo 1 establece los siguientes fines. En el literal A habla esta ley de establecer los mecanismos adecuados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar en las relaciones de los miembros de la familia o en cualquier otra relación interpersonal de dichos miembros, sea que estos compartan o no la misma vivienda. Aquí estamos concretizando un poco más, si se fijan. Ya venimos hablando de un cuerpo normativo de la Constitución que habla de forma muy genérica lo que deben de hacer, luego algunas leyes secundarias como el Código Municipal que no concretizan sobre qué cosas deben de hacer, pero que les da un margen amplio para que los gobiernos municipales trabajen en materia preventiva. Esta ley contra la violencia intrafamiliar ya habla concretamente
Está hablando de unos mecanismos adecuados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Esta parte es la que nos interesa para efectos de este módulo, prevenir, porque ya la parte de la sanción ya no corresponde a ninguno de los niveles de la prevención, no le corresponde a la prevención. O sea, la sanción tiene que ver con los procedimientos represivos o de control que tienen los estados en todas partes del mundo. Pero la parte preventiva es importante tomarla en cuenta, porque en la medida que se previene, entonces no va a ser necesario sancionar porque las personas no están cometiendo los delitos. Luego el literal B de esta misma ley habla de aplicar las medidas preventivas, cautelares y de protección necesarias para garantizar la vida, integridad y dignidad de las víctimas de la violencia intrafamiliar. También esto es importante en esta ley porque aquí le está dando ya un reconocimiento a las víctimas, es decir, no solo atender a los victimarios, tratarlos, aplicarles la ley, etcétera, sino, ¿y qué ocurre con las víctimas? ¿Quién los atiende? ¿Quién les da un proceso, digamos, de formación, un trato psicológico sobre los traumas que ha sufrido? Pues parece que queda la víctima a un lado. La ley lo que busca es eso, buscar medidas preventivas para atender a las víctimas. El literal C habla de regular las medidas de rehabilitación para los ofensores. Esto es importante también. Esto tiene que ver con el nivel terciario de la prevención de la violencia. Estamos hablando de la rehabilitación, que es importante, pero aquí lo que está diciendo es regular, no está diciendo los mecanismos de cómo van a rehabilitar. Por lo tanto, no es una ley, digamos, del nivel terciario en materia de prevención. Lo que está diciendo que debe regularse, lo que habría que ver es cómo se regula, dónde se regula, quiénes son los actores importantes o relevantes para desarrollar el tema de rehabilitación con este tipo de ofensores. Tenemos la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. También ustedes la mencionaron en las exposiciones. Esta ley, en el artículo 1, se plantea establecer, reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por medio de políticas públicas orientadas a la detección, prevención, atención, protección, reparación y sanción de la violencia contra las mujeres. Esto es importante tomarlo en cuenta y tenerlo en mente. Es que esta Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, sí, digamos, es un intento más concreto de una ley de prevención de la violencia. El asunto en este tipo de legislaciones que hemos venido conversando es que no se dice cómo se va a prevenir la violencia, solo dice que hay que hacerlo, debe de garantizarse, hay que promoverlo, pero y eso debe hacerlo, pero no se dice cómo debe de hacerlo, qué mecanismo va a utilizar. Esa es una de las debilidades de la mayoría de pandillas. Y vea que aquí hay un problema ya de concepción. Cuando no se conoce del fenómeno, cuando no se sabe cómo hacer las cosas, se les nombra de la manera que quieren. Maras o pandillas, pareciera que es un sinónimo, como que usted le puede llamar maras o pandillas. Este es un error. Primero porque si usted quiere utilizar el nombre genérico para referirse a la MS y a la 18, tiene que decir pandilla, no mara, porque si le dice marero a un joven perteneciente a la 18, seguramente va a tener problemas graves usted. Pero esto lo que refleja es que desconocen el tema nuestros diputados, nuestras diputadas, y le llaman retiro de miembros de maras o pandillas. Aquí tendría que decir retiro de miembros de pandillas en todo caso, si se quieren referir a estas pandillas. Y esta propuesta
de ley especial, por lo menos el título lo tenía, de prevención y rehabilitación. Fue presentada por el ministro de Justicia y Seguridad Pública el 26 de octubre de 2015. Esto suponía que en algún momento las pandillas iban a ir a hacer cola para retirarse, ¿verdad? Una manera, digamos, ingenua de ver las cosas. Por lo tanto, esto no, digamos, no funcionó como se tenía previsto. Luego tenemos la Ley Especial de Defensa Social y Abandono de la Violencia. Esto fue presentada por el Partido Arena. Ya ustedes pudieron observar de qué se trataba esta ley. Habían otras propuestas vinculadas a esto que tenía que ver con la defensa social, y es que querían, imagínense cómo se pretendía prevenir la violencia, ejerciendo más violencia. Se buscaba armar a las comunidades, generarles unas capacidades a las comunidades para que se defendieran contra la violencia. Esto lo que iba a generar, en otras palabras, era incrementar el círculo de violencia en las comunidades, en los barrios. Porque las personas ahí van a continuar viviendo. Los funcionarios públicos solo llegan a implementar las cosas y se van, pero dejan conflictuadas a la población. Por lo tanto, esto no tenía sentido desde esa lógica. Armar a la población significa que no estamos creyendo en la violencia, estamos creyendo en que la violencia se elimina con más violencia. Y esto está probado que no funciona. La otra propuesta es la Ley Especial Transitoria de Reeducación y Readaptación. Esta fue presentada en la Asamblea Legislativa por el Partido Demócrata Cristiano en el 2015. Los enfoques que tienen este tipo de leyes significa que cuando habla de una ley transitoria de reeducación, significa que estas personas no se educaron o se educaron mal y por lo tanto deben de ingresar a un proceso distinto, obligatorio, para que el Estado los eduque como debe de ser. La pregunta que habría que hacernos, ¿y cómo es que los va a educar el Estado? ¿Y no es el mismo Estado el que provee el sistema de educación pública, pues? ¿No saldría mejor que se reformara el sistema de educación pública, en lugar de proponer una ley transitoria de reeducación? O sea, en otras palabras, lo que está diciendo que lo mismo que hacen ellos me refiero al gobierno en general, en el sistema educativo, ha fracasado. Y eso mismo que ellos hacen ahí, van a reeducarlos porque sus propios funcionarios públicos, sus propios empleados públicos, el Ministerio de Educación no fueron capaces de hacerlo. Entonces, parece que hay que reeducarlos ahí. O quieren también tomar un papel que no les compete, que es el papel de las familias, ¿ya? Que es una educación en la casa. Tenemos la Ley del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia. Esta fue presentada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Aquí debemos de tener en cuenta que esta ley, como ustedes lo pudieron constatar, quienes leyeron este documento, no es una ley para prevenir la violencia. Y lo dice la misma ley. La ley lo que busca es crear, constituir, dejar funcionando de alguna manera un sistema a nivel nacional para prevenir la violencia. Se supone que cada una de las estructuras que van a conformar ese sistema van a implementar programas, proyectos, acciones concretas para prevenir la violencia. Pero esto lo que hace es que eso funcione de manera coordinada, que haya unos recursos de los distintos ministerios para que se lleve a cabo. Por lo tanto, esta no es una ley para prevenir la violencia. Esta es una ley para crear un sistema de prevención de violencia, partiendo de que ya se tienen los hechos, es decir, el cómo se va a prevenir la violencia. Muy bien, me quedo hasta acá. Muchas gracias por escucharme. Nos veremos en la próxima sesión. Saludos.